Bueno, una alegría estar acá. Estaba revisando un poco noticias del 2008, cuando llegó a Uruguay el cine 3D. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? Yo me acuerdo que estaba en la escuela, aunque no lo crean, en el 2008 yo estaba en la escuela. Y era la novedad, todo el mundo quería ir. Yo me acuerdo, salió la Era de Hielo unos meses después, la vi normal, en 2D. Después me invitaron otros amigos a ir a 3D y dije, voy de nuevo, porque debe ser distinto. Era lo mismo. Pero era toda una novedad, todo el mundo quería experimentar qué era eso del cine 3D, qué era lo distinto, qué era la novedad que supuestamente en otros países estaba hace tiempo y acá había llegado recién. Y vamos a ver un pasaje en el que Jesús un poco le plantea otra dimensión distinta a la que conocemos del amor. Y es el pasaje ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 38. Pero quiero empezar leyendo un versículo, gracias Teo, un versículo más al principio del capítulo, el versículo 9, porque en el Sermón del Monte Jesús va como describiendo un poco cómo son las reglas del reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús cuando llegó predicaba que el reino de los cielos se había acercado? Y en el Sermón del Monte va como tirando algunos lineamientos de cómo funciona este reino. Y una de las cosas que dice al principio del sermón son las famosas bienaventuranzas, ¿no? Bueno, esta gente o estas características, cómo sería la identidad de la gente que vive en el reino de los cielos. Va tirando como distintas formas de ser o características de esas personas que pertenecen al reino de Dios. Y una de las que dice en el versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y más adelante, que es el pasaje que vamos a ver, describe un poco algunas cosas, algunas características de los pacificadores. Ahí a partir del versículo 38, los invito a leer, donde Jesús, lo mismo, ¿no? Agarra quizá algo que la gente de ese momento ya conocía, parte de la ley o parte de lo que era la sabiduría popular de ese momento, y le da un nuevo significado, o en realidad explica realmente cuál era el significado desde el principio que tenía esa ley, que la gente no lo había sabido entender. No es que está dando un significado distinto, está explicando realmente cuál es el significado de la ley y no el que la gente había querido entender o el que la gente le había dado. Entonces, Jesús empieza ahí en el versículo 38, en realidad viene hablando antes de otras cosas, pero en el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa ley que dice ahí, ustedes escucharon que se dice ojo por ojo y diente por diente, es una ley que está en el Antiguo Testamento, es parte de la ley de Dios que le dio al pueblo de Israel. Y si uno lee esto capaz suelto, puede pensar, ¿no? Qué ley cruel que dio Dios. Pero en realidad esa ley no era una ley para dar permiso o avalar la venganza. No era una ley en la que Dios le daba luz verde a la venganza de la gente, sino era una ley justamente para limitar el poder de la venganza. Porque uno cuando nos hacen algo malo, seamos sinceros, no queremos retribuir al otro con lo mismo que nos hizo. Siempre queremos ir un pasito más y si el otro me sacó uno, yo le quiero sacar dos. Entonces Dios había puesto esta ley justamente para limitar el poder de la venganza. Pone un freno al impulso humano de querer vengar todo lo que nos hacen y devolver el mal con más mal, ¿no? Entonces Jesús lo que dice es, bueno, ustedes escucharon esta ley, pero ahora Jesús quiere ir un pasito más allá. Miren lo que dice a partir del versículo 39, es muy importante. Porque ya retribuir al otro con la misma moneda no satisface el corazón humano. O sea, la realidad es que esta ley justamente estaba puesta para esto, para mostrar que si yo devuelvo al otro con lo mismo que me hizo, ni siquiera así quedo satisfecho. El ser humano siempre busca venganza por naturaleza y una venganza más allá. Entonces, la ley no apuntaba justamente a avalar la venganza, sino a poner un límite a ella. Y por eso Jesús ahora pone 3 ejemplos de los cuales va a mostrar de manera gráfica cuál es el espíritu de esta ley o cuál es la intención detrás de esta ley, detrás de esta norma.
A partir del versículo 39. No sé si alguien lo quiere leer. 39. Ahora en principio solo el 39. A ver, alguien que lo quiera leer. Dale. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Bien. Como quieras. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Perfecto. La Reina Valera dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y tanto este ejemplo como los otros que pone después, uno lo lee y puede pensar, Jesús lo que nos está diciendo es que seamos unas mosquitas muertas, que nos dejemos pegar, que nos dejemos maltratar, que bueno, si uno me maltrata yo me tengo que mantener ahí y dejarme maltratar. Pero no es así. De hecho, saben que la bofetada en la mejilla derecha, o sea, generalmente uno, a menos que uno sea zurdo, pero por lo general la mayoría son diestros, para pegarle la mejilla derecha al otro lo que hay que hacer es así, con el revés, digamos, con el dorso de la mano. Y en la cultura, ahora capaz también, pero en esa cultura sobre todo, era una señal más allá del golpe, era una señal de humillación tremenda. Era una señal de desprecio al otro, no era solamente un golpe por lastimar, era una señal de desprecio. Cuando le pegan así de revés, digamos, era una señal de desprecio. Entonces Jesús, más allá del golpe, lo que está diciendo es cuando alguien te humille, cuando alguien quiera despreciarte, cuando alguien quiera tratarte mal y rebajarte, bajar tu nivel como ser humano, lo que dice ahí es que no nos resistamos, no empecemos como locos a querer demostrar quiénes somos, sino que lo que dice es mantenete firme y mostrarle la otra mejilla, como diciendo, bueno, también me puedes pegar de otro, también me puedes tratar de una forma que no sea humillarme, que no sea rebajarme al nivel que me estás rebajando. La intención justamente que Jesús dice no es para reaccionar, lo que tenemos que hacer no es reaccionar y querer nosotros también humillar al otro. Eso lo único que traería sería una cadena de más humillación de un lado y del otro y a ver quién es mejor. Y bueno, y uno intentando humillar al otro es una cadena sin fin. Lo que Jesús nos invita es a soportar la humillación sabiendo quiénes somos nosotros. Porque vieron que dice, vuélvete, y ese vuélvete es como parate, ponete de pie y poné otra mejilla. O sea, vos sabés quién sos. No te preocupes si el otro te quiere humillar, si el otro te quiere rebajar. Nosotros tenemos que tener claro quiénes somos en Dios. Y la Biblia nos habla mucho sobre qué concepto tenemos que tener sobre nosotros mismos. Nos habla de no creernos poco por quiénes somos, porque Dios murió por nosotros, porque Jesús murió por nosotros, y nos amó. Pero también nos habla de no ir al otro extremo, de no tener un concepto más alto del que debemos de nosotros mismos. Entonces, Jesús lo que está diciendo acá es, si alguien te humilla, nos pide ponerle otra mejilla, lo que implica es no devolver el mal por mal, sino mantenernos firmes en nuestra identidad, ¿sí? Y no permitir que el orgullo nos haga vengarnos, porque al final lo que vamos a terminar haciendo es haciendo lo mismo que el otro y vamos a estar demostrando que somos menos, por así decir. Una forma de demostrarle al otro que somos más es no ir por el lado de la venganza. O demostrarle al otro que estamos seguros quiénes somos y que no nos afecta su humillación, porque estamos seguros en Dios de quiénes somos, es resistir esa humillación y no ir por el camino de la venganza. Después pone otro ejemplo, versículo 40, ¿quién lo lee? Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Bien. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En esa época era común que parte de los juicios legales se resolvieran de esta manera. Capaz no había una demanda para sacarle mucha plata a la gente, pero estaba permitido por la ley quitarle, como dice ahí, la túnica o la camisa, como decía en la versión de Fabián, una prenda como parte del pago por una demanda, por un juicio legal. Ahora, lo que está diciendo es, si alguien quiere ser injusto con vos, ¿no? Ir por este lado de hacer una demanda, ser injusto, tampoco ponga freno. Es más, hasta Jesús dice, bueno, quiere dale también la capa, dale el abrigo. Y esto saben que es interesante, porque si hacemos esto, si además de dejar que el otro nos exija quizá la túnica o la camisa, como dice ahí, también vamos un paso más y le damos lo otro, le damos la capa, el abrigo, estamos reaccionando con gracia, estamos devolviendo eso que la persona nos hizo
dándole algo mucho más de lo que la persona merece. Quizá la persona, si tiene razón en el juicio, capaz era parte del pago justo darle la camisa. Pero lo que dice Jesús es, bueno, dale también la capa, devolvé con más de lo que el otro merece. Y de esa manera mostrar también cómo es la gracia de Dios. Pero saben que por la ley, que no lo vamos a leer porque se nos iría largo, pero también en parte la ley hebrea dice que estaba prohibido quitarle el abrigo a la gente. Justamente en estos juicios, cuando establece que se podía quitar la túnica, no deja quitar el abrigo. Porque dice que en algún caso quizá el pobre es lo único que tenía para abrigarse en la noche, entonces estaba prohibido quitar el abrigo. Cuando uno le da el abrigo al otro, en ese momento, en esa sociedad, era también una manera de exponerlo y dejar en evidencia frente al resto lo injusto que le estaba haciendo conmigo. Como diciendo, capaz yo entiendo que lo que está pasando conmigo es una injusticia, entiendo que la otra persona no está siendo justa conmigo porque me está exigiendo la túnica, me está exigiendo algo que no es justo conmigo. Bueno, dale incluso un poco más. Y de esa manera es una forma hasta inteligente, hasta audaz, y no sé si no decir hasta provocadora, de no devolver con mal, pero aún así dejar en evidencia la injusticia. Aún así, que el resto vea y diga, se quedó con la capa, que en ese momento era ilegal, no estaba permitido por la ley que el otro se quede con el abrigo. Entonces, al dar más de lo que nos exigen cuando son injustos con nosotros, no solo mostramos gracia, no solo mostramos el amor de Dios y mostramos cómo es el ánimo de Dios con la gente que nos da mucho más de lo que merecemos, sino que además exponemos ese abuso y exponemos esa injusticia, la exponemos frente a los demás, pero sin recurrir a la violencia, sin recurrir a la venganza y sin recurrir al pleito, ¿no? Sino de una forma inteligente. ¿Vieron que esta primera lectura que hacemos de que Jesús capaz nos pide que nosotros pensamos, Jesús me está pidiendo que me deje golpear, que le entregue todo lo que tenga, que me quede ahí calladito? No es tan así. Jesús lo que nos dice es seamos audaces a la hora de cómo devolver el mal. No lo devolvamos con más mal, devolvámoslo con bien, porque eso va a dejar también en evidencia la injusticia. Y eso va a dejar en evidencia cómo los demás nos tratan. Así que no solamente mostremos la gracia al dar más de lo que nos exigen, sino que expongamos el abuso y de una manera que señale la injusticia, pero sin recurrir a la violencia. Vamos al último ejemplo que pone Jesús ahí, versículo 41. ¿Quién lo lee? Que cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bien, es muy famosa la frase esa de la milla extra, ¿no? Siempre tenés que dar una milla extra, más de lo que... En esa época también los soldados romanos podían exigirle a cualquier persona que se crucen que le lleven el equipaje una milla. Eso estaba contemplado dentro de lo permitido. Bueno, por el régimen romano, obviamente, que estaba en ese momento. Estaba contemplado y estaba permitido que cualquier soldado romano, si veía un judío, le podía obligar a llevar sus cosas una milla. Estaba dentro de lo permitido. También, cuando te usan como una mula de carga, lo están haciendo es rebajando tu dignidad, ¿no? Están diciendo, llévame las cosas vos. Esos soldados seguramente lo que hacían, más allá de que lo hacían por un tema de no estar cargando ellos con las cosas, cuando hacían eso, obviamente, les quitaban dignidad a la persona a la cual usaban como una mula de carga. Pero lo que Jesús invita es mostrarle a esa persona que por más que vos tengas que servir a veces por obligación o tengas que cumplir con alguien por obligación, no solo lo haces por obligación, también lo puedes hacer por amor. Podés hacer un poco más de lo que te pide. Y es interesante porque dice, con cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Y al caminar una milla extra demostramos que incluso en el servicio obligado podemos elegir ser libres. Cuando a veces alguien nos... Sigue siendo el mismo tema, ¿no? Cuando alguien es injusto con nosotros, cuando alguien nos humilla, quiere rebajarnos, cuando alguien nos está maltratando, demostremos con altura que nosotros somos dignos porque sabemos quiénes somos en Dios, ¿no? Y caminando esa milla extra podemos demostrar que incluso en el servicio obligado podemos elegir ser libres, mostrando que nuestra dignidad no depende de cómo los demás nos traten a nosotros, sino que nuestra dignidad depende de cómo nosotros elegimos tratar a los demás. ¿Sí? Independientemente de cómo lo que las personas nos exigen o lo que las personas nos hacen, nuestra dignidad depende de quiénes somos en Dios y cómo nosotros elegimos reaccionar a ellos. Esos 3 ejemplos que pone Jesús, ¿sí? El tema de la bofetada, el tema del abrigo
y el caminar la milla extra son un preámbulo interesante, son una previa interesante que Jesús hace a lo que va a decir ahora. En 42 en adelante dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús está buscando un cambio de una forma de pensar, ¿no? Necesitamos desprendernos también de las cosas que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día y a consumir hoy en día, porque los valores de hoy en día no, de toda la historia, los valores del ser humano normalmente son, bueno, si me das el mal yo lo devuelvo, y es lo lógico, es lo normal buscar la venganza. De hecho, todo lo que se consume hoy en día, hasta el arte, el entretenimiento, diría que todo va por este lado. Incluso, no sé, las canciones de desamor siempre es, bueno, este me hizo mal, ya vas a ver cómo te va a ir. Y hasta no sé, muchos programas de televisión y cosas parte del entretenimiento es ver cómo dos personas se pelean, y a veces hasta son cosas inventadas, pero es porque lo que nos entretiene es lo que nuestra naturaleza busca, es la venganza, el ver, bueno, si uno me hizo esto, ¿cómo le voy a devolver? Estamos todo el tiempo pensando en eso. Pero la grandeza del reino de Dios que Jesús presenta no está en ganar los conflictos que tenemos con el otro. La grandeza del reino de Dios está en ganar el corazón del otro a través de cómo nosotros reaccionamos en esos conflictos. ¿Sí? Cuando nosotros ganamos el corazón del otro a responder a su mal con un bien, estamos haciendo algo tan radical que rompe con esas cadenas de conflicto, transforma los corazones de la gente. Jesús no nos llama a evitar el conflicto, ¿sí? De simplemente someternos y dejar que nos peguen, sino que nos llama a que cuando tenemos esas situaciones, reaccionar de una forma que transforme el corazón del otro. Que lo que hacemos, desarme la injusticia, refleje la abundante gracia de Dios, y que esas cosas muestren al Dios perdonador que nos ama a nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos esa misma actitud con los demás. ¿Sí? Entonces pensemos en esa frase, que la grandeza del reino de Dios no está en ganar los conflictos con los demás, está en ganar los corazones de los demás a través de cómo nosotros reaccionamos en los conflictos. ¿Sí? ¿Quién quiere leer a ver los versículos que siguen? Del 43... 43 y 44 por ahora. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien. Vieron que Jesús les dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No suena muy bíblica esta frase. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que todo el mundo hace. Saben que si vamos al Antiguo Testamento, en la ley, lo único que está escrito en la ley es la parte de amarás a tu prójimo. La parte de aborrecerás a tu enemigo no está escrita en la ley. Justamente Jesús le dice: ustedes están escuchando que esto es lo que se dice, pero no es así. Saben que eso, claro, los judíos de ese momento interpretaron prójimo como el que tengo al lado, mi amigo, el que me cae bien, y se dieron la libertad de modificar la ley y agregar al lado: aborrecerás a tu enemigo. Son unos genios. Modificaron totalmente el mandato de Dios a su conveniencia, para que les quede cómodo. Y corrompieron ese pedazo de la ley, interpretaron prójimo solamente como lo que sus amigos, la gente cercana, pero si bien nos puede parecer tremendo lo que hicieron, nuestros corazones muchas veces están corrompidos a tal punto de aprovechar esos vacíos legales que hay en la Biblia capaz y decir, bueno, no, Dios no deja tan claro esto, no sé, no dice nada sobre este tema. Y capaz en esos vacíos legales que hay en la palabra de Dios, por así decirle, en esos grises en los cuales nosotros podríamos tener la capacidad de elegir, porque Dios capaz no dejó nada escrito explícitamente, estamos tan corrompidos que en esos casos hacemos algo que es totalmente contrario a todo el resto del pensamiento de Dios, lo cual no tiene mucho sentido. Si vemos que Dios todo el tiempo nos habla de tener gracia con los demás, de ser misericordiosos, de amar, de perdonar, y que un vacío legal en el cual Dios no dice nada a los enemigos, no vamos a poner aborrecerás a tu... No tiene mucho sentido. Pero nosotros a veces hacemos lo mismo con las cosas capaz que no están tan claras en la Biblia. Y es un paréntesis interesante ahí para
para tener en cuenta. No modificar el pensamiento de Dios. Capaz hay cosas que no están explícitas en la Biblia, escritas literalmente, pero podemos seguir la línea de pensamiento que Dios tiene y de esa manera saber cómo actuar en esas situaciones, saber cuál es la forma de actuar correcta. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes oyeron esto, que amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Pero en el 44 dice, pero yo os digo, y es interesante, vieron que siempre Jesús le dice, pero yo les digo, en el 39, ahora también, y durante todo el Sermón del Monte, cuando va mencionando temas de la ley y quiere ir más allá, dice, pero yo les digo, y el único que es capaz de explicar el verdadero sentido de la ley, de explicar el verdadero ánimo o el espíritu que hay detrás de la ley, es Jesús, porque es Dios mismo. Y porque además como ser humano es el único que cumplió con la ley entera, es el único que pudo, viviendo en esta tierra, cumplir perfectamente todo el camino y todo el mandato de Dios. Entonces es interesante ver que estos comentarios, estos análisis sobre la ley de Dios no vienen de un cualquiera, vienen de Jesús mismo, que es el único capaz o el único digno de poder marcarnos esas cosas. Entonces Jesús corrige la ley. Ahí en el 44 dice, amad a vuestros enemigos. Y capaz el amar es algo tan amplio, tan abstracto, que Jesús hasta pone 3 ejemplos de cosas que podemos hacer por nuestros enemigos para que no nos quede en el amar y bueno, cada uno pone ahí lo que quiere. Sino que Jesús nos pone 3 ejemplos de cosas que podemos hacer por nuestros enemigos. Lo primero que menciona dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? ¿Qué es bendecir? Es hablar bien. ¿Sí? Aunque recibamos insultos, dice, ¿no? Las personas que nos maldicen, que recibamos insultos y agravios, Jesús nos llama a bendecirlos a estas personas. Mejor dicho, a hablar bien, a desear el bien. Es difícil, yo sé que es difícil. Cuando alguien nos habla mal de nosotros, cuando alguien nos maldice, nos desea el mal, obviamente lo que menos queremos es que a esa persona le vaya bien, lo que menos queremos es hablar bien de esa persona. Pero, ¿se acuerdan de Santiago ahí cuando pone ese ejemplo de nuestra lengua como una fuente de agua? Que dice, bueno, una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. ¿Cómo puede ser que yo quizá hablando de una persona que me cae bien, es agua dulce, lo trato bien, hablo bien, le deseo buenas cosas? Ahora, cuando empiezo a hablar de alguien que me trató mal, y ya no tanto, capaz que solamente remarco las cosas negativas de esa persona, capaz que solamente le deseo el mal. Y no debemos ser así. Tampoco hay que ser tontos, por así decir, y ocultar la realidad. Si una persona está siendo injusta con nosotros, no quiere decir que digamos, no, este es un gran, a mí me trata bárbaro. Hay que decir las cosas con verdad. La Biblia muchas veces habla de ese equilibrio entre la verdad y la gracia. Decir las cosas con verdad, decir las cosas como son, pero también con gracia y con amor para esa persona. Ahora, que el amor tampoco quite la verdad. O sea, una cosa no quita la otra. Que yo hable bien y trate bien a esa persona no quita que, si me preguntan, yo diga, bueno, que esta persona me trató mal en esto y en lo otro, porque es también lo que corresponde. Pero Jesús nos llama a bendecir a quienes nos maldicen. Lo segundo que nos pide es hacer bien a lo que nos aborrecen. Y viene por la misma línea, ¿no? El bien triunfa sobre el mal y es la única forma que Jesús nos plantea para tratar con esos corazones duros que nos dañan y que nos hacen mal. Devolvamos el mal con el bien, ¿sí? Entonces vimos que a los enemigos los podemos amar de forma práctica en cómo hablamos de ellos y lo que le decíamos a ellos. También en lo que hacemos por ellos, como dice ahí, haced el bien, de forma práctica, de forma de cómo actuamos con ellos. No solo lo que decimos y lo que le decíamos, sino cómo actuamos con ellos, haced el bien. Y la última cosa que dice Jesús ahí que podemos hacer por nuestros enemigos, al final del versículo 44 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos llama a orar por nuestros enemigos. Y cuando oramos por alguien, no sé, pero yo no me imagino orando y pidiéndole a Dios que esta persona le aparte un rayo, que esta persona le vaya mal. Dios, te pido para que sacalo de acá, no lo quiero ver más. No sé, si alguno puede estar con esa actitud frente a Dios, no sé frente a qué Dios está, porque creo que si vamos a hablar con Dios sobre una persona con un corazón rencoroso que le desea el mal a esa persona, no podemos estar frente a Dios así. Porque la santidad de Dios no está bueno. O sea, si voy a orar por alguien con esa intención, no vamos a poder hablar con Dios así. Entonces, justamente Jesús nos pone ese desafío
de orar por las personas que nos maltratan. Como dice ahí, orar por los que los ultrajan y los persiguen. O sea, la gente hasta que no solo que nos desea el mal, que nos quiere hacer el mal, porque nos persigue, nos hace mal, dice ese versículo. Entonces, si yo voy a orar por la persona que me hace mal, hay que hacerlo con un corazón que tenga decidido perdonarlo, que tenga decidido trabajar justamente en nuestro corazón, que la oración sea un momento en el que Dios trabaje en nosotros para cambiar la forma en la que vemos a esa persona. Y que la perspectiva de nuestro enemigo vaya siendo modificada cuando oramos y cuando lo tratamos con Dios. Obviamente, no digo que uno no pueda plantearle a Dios lo que siente sobre esa persona, pero justamente Dios va a utilizar eso para ir transformando nuestro corazón y para que nuestros deseos hacia esa persona vayan cambiando. ¿Sí? Entonces no vamos a poder soportar ver nuestro corazón rencoroso en comparación con la santidad de Dios. Y esto justamente va a ir trabajando en nuestro corazón y va a ir trabajando en cómo nosotros vemos a nuestros enemigos. Si oramos y si compartimos con Dios lo que estamos pensando sobre esa persona. Así que es una muy buena práctica. Si no nos sale lo primero, si no nos sale lo de bendecirlo y no nos sale lo de hacerle el bien, bueno, orá por él y ahí vamos a ver que nuestro corazón va a ir modificándose y Dios va a ir trabajando en nosotros para poder hacer lo otro. Versículo 45. Para que seas hijos de Dios, Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bien. Lo que ahí Jesús nos dice es, bueno, ¿para qué hacer todo lo anterior? ¿No? ¿Para qué tratar bien a los enemigos? ¿Para qué bendecirlos, orar por ellos, hacerles el bien? Y ahí dice, para que seáis hijos de Dios. O en otras versiones dice, ahí vamos a estar actuando como verdaderos hijos de Dios. No es que hacerle el bien a los enemigos nos haga ser hijos de Dios, pero esa es la forma de demostrar que somos hijos de Dios. Y miren lo que dice a continuación, dice, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Y Dios le da la providencia y las bendiciones básicas, digamos, trata por igual a todos. Para Jesús, tratar bien quizá a los que nos caen bien es solamente el punto de partida y nos desafía a que compartamos ese amor más allá, a que compartamos el amor también con las personas que no nos caen bien, con las personas que no solo que no nos caen bien, que nos hacen mal, que nos dañan. Y Dios no es selectivo a la hora de sustentar, como dice ahí, Dios le da el sol y le da la lluvia a buenos y a malos, a justos y a injustos. Entonces, lo que nos invita a que nosotros tengamos esa misma actitud, que imitemos la actitud de Dios, de que no es selectivo a la hora de dar bendiciones, no es selectivo a la hora de sustentar y de ofrecer su amor a la gente. ¿Sí? Obviamente, algunos puedan rechazar el amor de Dios, pero Dios ofrece su amor a todos por igual. Acá cuando nos dice, no, porque Dios da lluvia y sol a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, lo que está diciendo es Dios ofrece su amor y tiene a disposición para todos. Si alguno lo rechaza, es tema de esa persona, pero nosotros tenemos que ser iguales. Nos invita justamente a que demostremos que somos hijos de Dios, conduciéndonos y teniendo esa misma actitud que Dios tiene. Y después nos sigue desafiando en ese sentido. Versículo 46 y 47, que dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Como diciendo que, bueno, si no amamos a nuestros enemigos, si solamente tenemos esa actitud con los que nos caen bien, con la gente que nos hace el bien a nosotros, ¿qué diferencia estamos teniendo con la gente que no es hija de Dios? Justamente, como veíamos anteriormente, para demostrar que somos hijos de Dios, demos nuestro amor a todos. Si queremos ser pacificadores, vieron que al principio leíamos eso, ¿no? Que bienaventurados los pacificadores. Si queremos ser pacificadores, tenemos que marcar una diferencia. En un mundo que lo que prima es el conflicto, que lo que nos sale naturalmente es el conflicto, tenemos que buscar la paz. Obviamente, capaz de ser pacificador en una situación de otros, de terceros. Yo veo dos hermanos que están peleados y intermediar para pacificar, sí, genial, ahí es un poco más fácil. Pero cuando el conflicto es conmigo y con otro hermano, también busquemos ser pacificadores y ser el primero que da ese paso. Así como Dios ofrece su bondad a todos, como veíamos recién, ofrece su bondad a todos por igual, nosotros lo mismo. Si la otra persona nos rechaza o no, bueno, eso ya es tema de la otra persona. Y esa es la diferencia, eso es lo que va a ser
justamente que seamos luz, que brillemos en este mundo de oscuridad. Ahora, también tengamos cuidado de no decir, miren qué crack que soy, como amo a mis enemigos, y creernos que es por nosotros, ¿no? Hagamos más y mejor que los que no conocen a Dios, pero no para exaltarnos a nosotros, sino que el objetivo de Dios con esto es que le demos la gloria a Él y que la gente vea el cambio que hay en nosotros y que la gente vea que hay algo distinto en nosotros, porque no es natural tratar así a los enemigos y tratar así a los que nos tratan mal, a los que nos desean el mal, a los que nos persiguen. Entonces, hagamos más y mejor que los que no conocen a Dios, pero con el objetivo de que la gloria sea para Dios y no para nosotros, ¿sí? Y ahora en el último versículo, ahí, en el 48, quería pensar en cómo es posible hacer esto, ¿no? La forma de llegar a todo esto, la forma de lograr imitar la actitud de Dios, no es imitar solamente la actitud de Dios, es buscar tener el mismo corazón de Dios. Porque si lo único que intentamos es copiar exteriormente las actitudes de Dios, no nos va a salir. Capaz lo podemos caretear por un rato, podemos ahí disimular y hacer creer a la gente que estamos teniendo esa actitud, pero la realidad es que a la larga no nos va a salir. Versículo 48, el último, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La forma de lograr todo esto es imitar a Dios y primero entender que esto fue lo que Él hizo con nosotros, ¿sí? Entender que Dios nos amó a nosotros y nos sigue amando a pesar de que nosotros éramos sus enemigos. Un versículo súper conocido que lo cantan los niños todos, Romanos 5:8, a ver, ¿qué dice? Vamos, fuerte, dale, Fabián, si te lo sabes. ¿Más Dios? Más Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien. Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores. O sea, Dios nos amó no desde el momento en el que le pedimos perdón y queremos reconciliarnos con Él. Dios nos amó desde que éramos pecadores, de mucho antes, ¿no? Entonces, siendo enemigos de Dios, Él nos amó. Y Él tomó esa decisión de amarnos y de entregarse a sí mismo. Ni siquiera darnos la capa y el abrigo, ni poner la otra mejilla, ni darnos ni una milla extra. Dios entregó a su Hijo por nosotros, mucho más que todo lo que Jesús nos dice. Dios se entregó a sí mismo, su Hijo fue hasta la muerte, Jesús permitió que el Padre le diera la espalda en la cruz por amor a nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Y eso es lo que nos tiene que conmover y llevar a querer imitar esta actitud. Pero antes de imitar la actitud es necesario que nuestro corazón se vaya transformando y amoldando a cómo es Dios. Por eso el versículo dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No vamos a llegar nunca en esta tierra, en esta vida, hasta que no pasemos a la presencia de Dios, a la perfección, a la plenitud de una santidad como la de Dios, lo sabemos. Pero sí está el llamado a imitarlo, a buscar esa santidad, a buscar esa perfección. En la práctica seguramente vamos a seguir equivocándonos, pero el llamado a ser perfectos, bueno, en otra parte de la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el llamado a buscar ser como Dios está. Y eso es lo que nos tiene que motivar a tratar a nuestros enemigos, así como Dios trató a sus enemigos, que somos nosotros. Que nosotros éramos los enemigos de Dios, y si nosotros experimentamos cómo Dios trató con nosotros, tratemos así con nuestros enemigos. Entonces, para lograr imitar esa actitud necesitamos transformar nuestra mente y nuestro corazón para hacerla semejante a la de Él. Otro versículo conocido, Romanos 12:2. Vamos hasta ahí rapidito. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer en otra versión para aclarar algunas palabras. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es esta: dejar que Dios vaya transformando nuestras vidas, que vaya transformando nuestros corazones
y hacer que nos asemejemos, que nos parezcamos cada día más a Él y que nuestro carácter sea cada día más como el de Él. Y eso de la voluntad de Dios nos dice para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Capaz es una pregunta que muchos tienen en distintas áreas. Bueno, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que...? Y en cosas particulares, cada uno verá. Pero hay cosas de la voluntad de Dios que son iguales para todos. Y una de ellas es justamente esto. Es en Miqueas 6:8, que capaz lo podemos buscar también para leerlo. Pero Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Dios nos dice qué es lo que pide Él de nosotros, cuál es su voluntad para nosotros. Miren lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado, o sea, Dios te ha declarado, te ha dicho lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que pide Él de nosotros? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si buscamos la justicia, amamos la misericordia y nos humillamos ante Dios, vamos a tratar a nuestros enemigos así como Dios quiere que los tratemos. Entonces, que vayamos transformando nuestra forma de pensar, nuestro corazón, asemejándonos a la de Dios para poder tratar a los enemigos como Jesús nos dice acá en Mateo. Entonces, para cerrar quería pensar, ¿no?, que así como los fariseos habían corrompido esa ley y terminaron dejando la ley de amar solamente en 2D, vieron que el 3D es justamente eso, el 2D es que la gente puede percibir hacia arriba y hacia los costados, y el 3D es que también uno puede percibir la distancia que hay hacia el frente. Bueno, así los fariseos le habían dejado la ley de amar en 2D, hacia arriba con Dios y a los costados con el que me cae bien, con mi amigo. Ahora Jesús va un paso más y nos pide un amor en 3D, sí con Dios, sí con mi amigo, con el que me cae bien, pero también con el que estoy enfrentado, con el que tengo enfrente y está en una disputa conmigo y me trata mal y me ultraja y me maltrata, me persigue, me desea el mal. Entonces Jesús pide esto, ¿no? Que no solamente amemos hacia arriba con Dios y a los costados con mis amigos, sino que hacia el frente también, que al que tenemos enfrentado nosotros también lo amamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es el significado de amar al prójimo, no solamente el que nos cae bien. Por eso Jesús ahí quiere explicar cuál era el verdadero significado de esa ley que ellos habían escuchado de amarán al prójimo, ¿no? Esa famosa ley, incluso Jesús dice, ¿no?, que todo se resume en eso. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero el prójimo no es solamente el que me cae bien o mi amigo, sino que también es el que nos maltrata, aunque no nos guste, ¿no? Pero en esta tercera dirección de amor con el que estamos enfrentados es donde se ve realmente y se refleja el corazón de Dios, donde se ve la actitud de Dios y donde se ve cómo Dios actúa con sus enemigos. Cómo Dios actuó con nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, ¿sí? No es solamente un evitar el mal. Me vienen a hacer mal, bueno, me escondo y zafo y me voy. No es solamente el evitar el mal. Lo que busca Dios es que seamos pacificadores para transformar ese conflicto, que lo transformemos en una situación para que el otro vea el amor de Dios a través de nosotros, ¿sí? Y mostrar que el reino de Dios se mueve en todas direcciones. También hacia los que le hacen daño al reino de Dios y hacia los que le hacen daño a los integrantes del reino de Dios que somos nosotros. El reino de Dios no solamente busca expandirse y llegar a la gente que es afín o que nos trata bien, sino que también el reino de Dios quiere alcanzar a la gente que es enemiga de ese reino. Así que está bueno que reflexionemos en esto y que capaz esa imagen del 2D, del 3D nos ayude a pensar que el amor que Dios nos pide es también hacia el que tenemos enfrente y con el cual estamos quizá en algún conflicto, ¿sí? Oramos para terminar. Padre, gracias por cómo nos amaste a nosotros, Señor. Gracias por cómo nos perdonaste, cómo te humillaste a ti, Señor. Quizá cuando nosotros te despreciamos y te pegamos en tu mejilla derecha, Señor, vos estuviste firme y te mantuviste, Señor, para luego amarnos, perdonarnos y entregar hasta tu vida. No solamente nos acompañas una milla más, sino que infinitamente estás con nosotros a pesar de nuestros errores y a pesar de cómo tratamos y cómo muchas veces te despreciamos, Señor.
Y te pedimos que nos ayudes y que vayas transformando nuestros corazones, que vayas transformando nuestra mente, nuestro entendimiento para poder hacer esto mismo con las personas que nos tratan mal a nosotros. Que las injusticias que vivimos, que los maltratos, los desprecios que podemos llegar a vivir por otros, transformemos esas situaciones y que de una forma inteligente, audaz, podamos demostrar tu amor y mostrar la dignidad y quiénes somos, el valor que tenemos en ti, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros no una reacción normal, sino que pueda haber una reacción distinta, que sorprenda y que lo lleve a mirarte a ti. Te pedimos que nos ayudes en esto y que nos guíes en todas las decisiones y sobre todo en estos momentos en los que podamos tener conflictos con otros en cómo actuar. Te pedimos que nos acompañes también en el resto del día y te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.